Qué importante que es empezar a identificar esas dos voces. Algo con el cual con Emi siempre hablamos en el podcast y es algo que la verdad que integramos hace muy poco, pero fue muy poderoso y en las sesiones uno a uno que tenemos y compartimos, eso es lo más poderoso con el cual se llevan las personas, es lograr identificar las dos voces. ¿Cómo las dos voces? O sea, si nunca escuchaste esto, tiene que ver con que todo el tiempo nosotros nos identificamos con la voz de la mente, la voz del personaje, esa vocecita que siempre habla, que solamente se alimenta o que conoce lo que vivió, es decir, el pasado, producto de lo que vivió de los 0 a los 7 años, que es cuando la mente está en modo grabación, que se dice, después donde está el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar, todo lo que tenemos del linaje masculino y femenino, todo se va grabando en la mente. Y nosotros, hasta que no lo hacemos consciente, pensamos que somos esa vocecita, nos identificamos con lo que nos dice. Y a donde creamos el personaje, nos creamos las máscaras y demás. Y llega un momento en el cual nos rompemos y decimos, ok, no soy más esa mente, me desapego. Es decir, me salgo del ego, me salgo de mi mente. Pero ahí es donde aparece la incertidumbre porque es, ok, si no soy esto, ¿qué soy? Ahí aparece la voz, la segunda voz, la verdadera voz, que es la voz de la conciencia, de la fuente, de Dios, que cómo la sentimos con el corazón. Desde el sentir, todo lo que nos genera paz y lo que nos genera amor es lo único real, lo único que existe. Todo tipo de emoción que no tiene que ver con el amor y con la paz es algo que no existe. Es una proyección de la mente. Entonces, hago esa introducción como para cuando uno empieza en este proceso de identificar que dentro de uno no hay una voz, sino que hay dos voces, es el momento de empezar a conocerte. ¿Por qué? Porque la voz de la mente siempre va a seguir funcionando, siempre va a seguir hablando. ¿Sí? La muerte del ego es básicamente la desencarnación. La desencarnación es cuando nos morimos, cuando se muere el cuerpo. Entonces, si siempre la vamos a tener, ¿cuál es la oportunidad? De no identificarnos con ese pensamiento, lograr vernos desde un tercer plano y ver cómo pensamos. Cuando vemos cómo pensamos, nos estamos conociendo y hasta nos estamos dando cuenta de por qué vivimos y tomamos las decisiones que tomamos, simplemente porque esto lo hacíamos de forma automática. Entonces, cuando ya nos vemos en un tercer plano, tenemos la opción de no identificarnos con esa voz y escuchar la voz de la conciencia, la voz de Dios, la voz desde el sentir, y de ahí empezar a movernos. Como ya sabemos que lo que vemos externamente es una proyección nuestra, lo que quizás tenés visto hasta este momento es la proyección de haberte identificado con la voz de la mente. Ahora, si nunca lo hiciste, ¿te imaginas empezar a proyectar una realidad en la cual a partir de hoy tomás la decisión de, en la mayoría de los casos, buscar escuchar la voz de la conciencia? Se te cambia toda la realidad, se te cambia esa proyección, porque ya no te estás exponiendo desde el personaje, sino que te estás exponiendo de tu verdadera esencia, y ahí es donde empieza a cambiar todo. Y esto llevémoslo al área que quieran. Yo sobre todo me conecto y que es la raíz en el cual todos están en ese punto de encontrar ese propósito, que no, porque ahora voy a hacer tal curso y me voy a meditar en la montaña y seguro ahí me va a bajar de qué entonces, qué es lo que me apasiona. Lo que te apasiona o lo que te apasiona va a ser la forma, pero tu misión acá y tu propósito de vida no es más que resignificar todo tu proceso, todo lo que vos viviste. Todos esos años en el cual te identificaste con la mente, que fuiste viviendo cosas externas, diferentes parejas, diferentes negocios, te habrán podido suceder accidentes, enfermedades, todo lo que vos viviste, ¿sí? Eso es un proceso en el cual tenés que resignificar, porque gracias a la transformación que vos tuviste con eso que te sucedió, adquiriste sabiduría. Y esa sabiduría es para compartir. ¿Cómo la vas a compartir? Ahí es donde quizás vas a conseguir una forma. En mi caso con Emi tenemos un podcast. Hay personas que utilizan libros, personas que lo hacen a través del coaching. La forma no importa, ¿sí? Lo importante es entender de que tu propósito no es más que conectarte con la voz verdadera y empezar a compartirte desde ahí. Y dejar de identificarte tanto con la mente. Porque este es otro punto. Hace un ratito terminaba una llamada y es, ok Nico, ya sé que tengo que resignificar lo que a mí me sucedió, esa enfermedad, y empezar a compartirla desde ahí. Pero el tema que me genera un autosabotaje, de que no sé, de esto, que lo otro, y es, ok, obvio, eso va a pasar siempre. Recordá que el autosabotaje no es más que un pensamiento de la mente, y la mente nunca se va a ir.
No es porque, no, pasa que ahora yo me guío en la voz de la conciencia, va a desaparecer la voz de la mente. La voz de la mente siempre va a estar y no nos tenemos que pelear. Simplemente observarla y no engancharnos con sus pensamientos. Cuando no nos enganchamos con esos pensamientos, no nos hacen generar esas emociones. Entonces no nos bajan la frecuencia. Nosotros seguimos conectados con la voz de la conciencia, con el amor puro. Y sabemos que es la entrega constante. ¿Cómo me dedico a lo que me apasiona? Entregándome día a día, siendo coherente internamente entre lo que siento, lo que pienso y cómo actúo. Cuando yo lo hago de esa manera, suelto todo lo que me dice la mente, hasta suelto esa incertidumbre, porque ahí es donde aparece la incertidumbre. Bueno, pero entonces, si me desidentifico de la mente y ahora escucho solamente esta voz, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a generar ingresos? ¿Quién me va a sostener? Y ahí es donde aparece la mente, con esa incertidumbre, pero vista desde el lado negativo. ¿Por qué? Porque si la mente solo se basa en lo conocido y estamos saliendo de la zona de confort, no conoce lo que sigue. Entonces, ¿qué pasa? Y genera miedo. Pero ahí es donde también tenés que detectar y decir, mira, esa es la mente, pero no me engancho con el pensamiento. Vuelvo a mí, vuelvo a la voz de la conciencia. ¿Y qué siento acá? Paz, siento amor. ¿Y la incertidumbre que me genera? Nada, paz, amor. ¿Por qué? Porque si ustedes simplemente se toman el compromiso de tener la coherencia interna día a día, es decir, siempre estar alineados entre alma, mente y cuerpo, chicos, suelten todo lo que suceda externamente, suelten el futuro, porque va a suceder lo maravilloso que le tenga que suceder, porque van a empezar a ser dirigidos, porque ya no le hacen más caso a la voz o al maestro incorrecto, no le hacen más caso a la mente, le hacen caso a la conciencia, le hacen caso a Dios. Y como están siendo coherentes internamente, están siendo dirigidos. Y como están siendo dirigidos, hay algo mucho más grande que ustedes mismos, ¿sí? Viviendo esto. Y entonces sucede siempre lo perfecto. Cuando uno toma esa filosofía y esa perspectiva de vida, se siente pleno. Cuando uno toma esa perspectiva de vida, sabe que lo único que tiene que hacer es gozar y crearte tu estilo de vida y construir esa rutina y esa forma de vida en la cual todo el tiempo te haga generar ese amor, esa paz, esa conexión con lo divino y ahí exponerte al mundo. Es simplemente eso. Entonces quería dejarles este recordatorio este lunes para que lo tomen, porque recién de esa llamada la verdad que hablamos un montón de cositas con una persona y dije, wow, quiero volver a bajar este mensaje, la importancia de detectar las dos voces y de saber a qué maestro querés hoy hacerle caso, porque eso va a definir tu vida, tu dinámica de vida, tu perspectiva, absolutamente todo. Y bueno, no se olviden suscribirse al canal si no están suscriptos. También acá siempre les dejo mis redes sociales, las redes sociales del podcast, el grupo de la comunidad del podcast, en el cual todos los martes nos estamos juntando con personitas de forma gratuita a filosofar, a hablar de estos temas, a hablar de lo que sienten y que también nos pueden seguir en el podcast, escuchar todos los episodios que tenemos. Así que les mando un fuerte abracito. Chau, chau.